consecuencias van a ser peores que el remedio. Otro problema que tenemos en la teoría económica es que hay muchas variables, por lo menos hay algunas muy importantes, que se toman como parámetros, es decir, que se dejan a la elección del político de turno que está gestionando la economía para que él decida. Por ejemplo, ¿qué porcentaje debe ser el de intervención en la economía de un Estado? Pues tenemos que los marxistas dicen que el 100%, que el Estado ha de controlar todo en la economía. Tenemos que los liberalistas dicen que el 0%, que hay que dejar que el mercado actúe por sí libre y que es como mejor nos va a ir a todos. Y luego están intermedios los keynesianos, que dicen hay que hacer intervenciones puntuales pero importantes, o tenemos los monetaristas, que dicen que hay que hacer intervenciones inyectando dinero cuando hay falta de medios de pago, o tenemos los austriacos, que dicen que el gobierno tiene que preparar las condiciones donde actúa la economía, pero sin intervenir en la economía. Concretamente, es como si dijese, el gobierno tiene que poner el campo de fútbol, sembrar el césped, cortarlo, instalar las porterías, escribir las reglas del juego, incluso arbitrar el partido, pero no tocar el balón. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Pues cuando en teorías no estamos seguros de cuál es lo mejor, el método científico nos da la solución. ¿Qué nos dice el método científico? Pues cualquier teoría tiene que ser contrastada con la realidad. ¿Qué ocurre? Pues que en la ciencia económica tenemos dos problemas. Primero, ¿qué es una ciencia humana? ¿Qué quiere decir? Pues que es como la historia, donde no son cosas el objeto que se está estudiando, sino que somos personas. Entonces, la física, donde los fenómenos se producen por causas, si yo empujo esta jarra, el agua va a caer porque existe la gravedad y se deberá a una causa. En economía o en historia, todo se produce por fines. Los seres humanos actuamos porque tenemos un objetivo, es decir, estamos sometidos a fuerzas causales, porque somos entes físicos, pero nuestra actuación como seres libres está orientada por los fines que perseguimos. Si nos subimos en un autobús y el autobús da un frenazo, todos nos vamos hacia adelante por inercia. Si el autobús se para y abre las puertas, unos bajan y otros no. ¿Por qué unos bajan y otros no? Porque uno tenía el objetivo de bajarse en esa parada para ir a ver a un amigo, otro tiene el objetivo de irse 3 paradas más allá a comprarse una cosa en algún sitio. Lo que ocurre que al funcionar por fines no somos previsibles, podemos predecir a qué distancia va a llegar un artillero disparando con un ángulo conocido y una fuerza conocida y una dirección conocida. O al revés, podemos decir que si queremos que el proyectil llegue allí, el artillero tiene que levantar el cañón tantos grados y disparar con tan fuerza. ¿Qué ocurre? Pues que en los seres humanos el objetivo, la intención, solo se descubre cuando se ejerce. Es decir, en tanto alguien no tenga intención de vender en bolsa, nadie se va a enterar que tiene intención de vender en bolsa. ¿Qué ocurre? Pues que las tendencias están clarísimas mientras todo vaya según viene siendo. Pero es imprevisible la economía como es imprevisible la historia. Porque en cualquier momento alguien puede tomar una decisión que lo trastoca todo. Y luego, como la historia, se puede contar y explicar y decir por qué los reyes católicos unificaron el país o decir por qué cayó la bolsa la última vez que cayó. Pero el día anterior nadie tenía ni idea que eso iba a pasar. Y ese es un problema de la ciencia económica, la imprevisibilidad. Siempre puede salir alguien con una idea impensable, por ejemplo, que cruce el mar tenebroso y nos descubra todo un continente lleno de oro. O que alguien decida inventar el dinero, pues trastoca todas las reglas de la economía a ese momento. O que alguien diga que va a emitir derivados subprime contaminados de segmentos de hipotecas sin ninguna garantía y con alto riesgo. Y eso trastoca hasta tal punto que puede provocar por sí mismo una crisis, como ha sido el caso. Pero el otro problema
de la economía, además de tan importante, es que no solo tenemos que esas variables pueden estar más o menos definidas o indefinidas, sino que el método que utiliza ante la cantidad de variables que se manejan en economía, a los que sean economistas les será muy familiar, es lo que se llama el cetibus paribus, que es un latinajo que lo que quiere decir es que todo el resto, fuera de lo que se está estudiando, va a permanecer constante, a la par, paribus. ¿Qué quiere decir? Que si estudiamos, por ejemplo, dos variables, por ejemplo, dos sencillas, el precio y la demanda, pues decimos, bueno, pero el resto constante, cetibus paribus. Y entonces se analiza el precio con la demanda y se ve pues algo que es un principio básico de la economía, que si los precios son infinitos nadie compra y por tanto la demanda es cero, y según va bajando el precio la gente va comprando, y cuando el precio fuese cero pues la gente compraría infinito, es decir, que la demanda es una curva que va haciendo así, aquí están los precios y esta la cantidad que se está comprando. Bueno, pues eso es una barbaridad, eso es falso, porque no podríamos tener, si a precio cero la demanda es infinito, barras libres. ¿Qué está ocurriendo? Que detrás del cetibus paribus se está ocultando una realidad económica importantísima que ni se ha considerado en la historia de la economía. Y es algo tan evidente como que los seres humanos somos finitos. Finitos en el espacio, finitos en el tiempo, finitos en nuestras necesidades y finitos en nuestros consumos. No conozco a nadie que una vez que haya tomado un número, cada uno tiene el suyo, de cervezas, aunque se las regalen, siga bebiendo cervezas, porque o está saturado, o tiene buen sentido y dice, no, yo hasta aquí he llegado, o se ha caído al suelo. Luego, como la demanda agregada es la suma de lo que cada individuo vamos consumiendo, la suma de todos los consumos, dado que los que consumen son los seres humanos finitos, es finita, está limitada. Llega un momento en que ya no se vende más. Y la curva esa que decíamos que es así hasta el infinito, llega un momento hasta la saturación y cae en vertical. Y aunque se bajen los precios, ya lo que se vende, que desde el origen hasta aquí, donde ha caído en vertical, sigue siendo el mismo. Luego, si ya se han saturado los pisos, ya, aunque bajemos los precios, ya no vendemos más pisos. Y ahí nos vienen las crisis de saturación de los mercados. ¿En base a qué? A que el ser humano es finito. Y una vez que tenemos un coche, pues ya no queremos otro coche. Habrá algunos que el señor Pujol sigue queriendo coches y coches y coches, pero no los va a usar. Es decir, no sé para qué la señora presidenta de Filipinas tenía, Imelda Marcos, 3.000 pares de zapatos, teniendo solo 2 pies y solo pudiéndose poner un zapato por pie. No tiene sentido. Es decir, tenemos una limitación de consumo. ¿Qué otro problema tenemos? Pues que además de esto, los sociólogos lo dejan muy claro, ellos se quejan de que la sociología y la economía es una ciencia sociológica, humana, no puede experimentar. Como ellos dicen, solo pueden observar porque si experimentan